Vaya, para ir poniendo en perspectiva, doctor Brizuela, sobre modelos matemáticos y epidemiología, las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias han tenido en la historia de la humanidad un gran impacto en la movilidad, mortalidad y generación de miedo o pánico. Esto no es la excepción con el COVID-19. Ya mató a un montón de gente a nivel mundial. Se intenta hacer predicciones sobre la evolución de la enfermedad y posteriormente modelos para explicar su devenir, desarrollo de impactos, desarrollo de pensamiento matemático, estadístico, contemporáneo, modelos, líneas generales, regresión lineal, múltiple análisis, datos categóricos, estadística espacial, métodos bayesianos y métodos estadísticos general. Y aquí voy a el modelo IRS, que es el que ha aplicado el estudio de la UFG FUSADES para poder aplicar modelos de proyección. Los modelos matemáticos de las epidemias consisten en el uso del lenguaje y herramientas matemáticas para explicar y predecir el comportamiento de los agentes infecciosos. Modelo SIR, que plantea, según lo que dice el escenario optimista de los modelos aplicando eso, doctor. Fíjese, en el escenario optimista, El Salvador a cabo de 300 días, de 60 días presentaría 313 infectados. Al cabo de 60 días, 144 infectados. Fíjese, efectividad de aislamiento baja, 313 infectados. Efectividad de elemento mediano, 144 infectados. Efectividad de aislamiento alto, 67 infectados. Para esa proyección de aislamiento total, 37 personas serían hospitalizadas, 6 pasarían a UCI, 3 podrían fallecer. 144 afectados para los moderados, 77 personas serían hospitalizadas, 11 pasarían a UCI, 4 podrían fallecer. Al cabo de 60 días, en un aislamiento bajo, 303 infectados, 158 personas serían hospitalizadas, 20 pasarían a UCI y 4 podrían fallecer. En los escenarios moderados, en 60 días, 5.175 infectados, 1.925 personas serían hospitalizadas, 165, 7 pasarían a UCI y 9 podrían fallecer. En aislamiento medio, en el escenario moderado, 801 infectados, 346 personas serían hospitalizadas, y en el alto, ya en el escenario moderado, 111 infectados, 56 personas serían hospitalizadas y 8 UCI. En el escenario crítico del estudio de la UFG FUSADES, dice que 62.710 personas en un aislamiento bajo podrían ser infectadas. De esas 16.926 personas serían hospitalizadas y 1.089, más bien dicho, pasarían a UCI. 34 personas podrían fallecer. En el aislamiento medio, 4.175 infectados, 1.300 personas hospitalizadas, 108 pasarían a UCI. Al cabo de 60 días en el aislamiento alto, en el peor de los escenarios, en el crítico, 190 infectados, 80 personas serían hospitalizadas, 9 pasarían a UCI y 3 personas podrían fallecer. Esos son los escenarios que plantean utilizando esa metodología. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros hemos revisado este estudio de proyecciones y estamos pendientes de tener una reunión con los actores, ya que algunas proyecciones se salen de la realidad que ha sucedido en otros países y lo ponemos en un ejemplo. Allí habla del tema, de la peor escenario, donde dice que va a tener más de 1.000 personas en unidad de cuidados intensivos, y en el mundo se ha visto que estas personas que entran a una unidad de cuidados intensivos, de entrada la mitad tiene posibilidades de fallecer, y así se ha evidenciado. De hecho, nosotros ya llevamos 5 fallecidos que han pasado por esa etapa. Le pregunto, sí. Entonces, los modelos no han pegado. Sí. Porque esta enfermedad te ha cambiado todos los modelos. O sea, estamos frente a un enemigo que, aparte de ir mutando, aparte de ir, inclusive las personas que se supone ya están inmunizadas, vuelven a enfermar. Es decir, las cosas van cambiando. Sí, entonces no quisiéramos, digamos, ser críticos de esta herramienta, porque realmente las herramientas tienen que servir para proyectarse, y en base a eso uno decir, mire, yo voy a necesitar tantas camas, yo voy a necesitar estos insumos, yo voy a necesitar estos medicamentos,
Y el objetivo de estos análisis predictivos tendría que ser ese. Entonces, desde el colegio médico, el objetivo no es hacer crítica de una herramienta que ha surgido, de expertos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, pero en alguna medida hemos visto que las proyecciones que aparecen ahí no van acorde a la realidad como se ha comportado la enfermedad en el mundo, ¿verdad? Y cómo se está comportando en el país. O sea, ya hay más gente que ha llegado a unidades de cuidados intensivos, ya hay más fallecidos de la proyección en el mejor de los panoramas. Entonces, sí creo que hay que hacer un análisis más profundo al respecto. Y como le decía, nosotros sí a corto plazo vamos a tratar de tener una reunión con ellos, porque desde la gremial también se ha creado una herramienta que este día se le va a presentar al ministerio. Ah, muy bien. Sí. Perfecto, para proyecciones. Sí. Porque las proyecciones te sirven para prepararte, aunque no tenés una bolita de cristal. Sí. Pero por lo menos usted sabe, bueno, el peor de los escenarios voy a necesitar esto, en el menor de los escenarios esto, pero en ese rango debo estar preparado. Sí, exacto. Doctor Solano. Definitivamente son proyecciones, son herramientas valiosas, son aportes valiosos, pero que, como dice el doctor Brizuela, pues es importante conocer con los autores de ese estudio algunos detalles, algunas dudas que puedan haber y que nos puedan resolver ellos. Le pregunto, ¿cuáles dudas? Hay algunas ahí que hay que verlas. Como por ejemplo. Lo que pasa es que es algo muy técnico, me explico. Hagámoslo sencillo para que lo entienda la población. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se llama? Los datos pareciera que no están asociados, pareciera porque no lo conozco bien, vea, a la realidad poblacional de El Salvador. Entonces, pero el punto es que es una herramienta importante que el sector académico ha estado haciendo, y por ahí hay que ver, y como dice, yo creo que lo más importante aquí, Josué, es poder escucharles y además discutirlo desde el punto de vista técnico, ese tipo de herramientas. Ya hablaba también el doctor de la herramienta que probablemente van a presentar en la se va a presentar, que a mí me parece, en lo personal, es una herramienta que ya se va a discutir en su momento y se va a dar a conocer, y no es el momento ahorita, pero me parece que es una herramienta que le va a permitir planificación de recursos al Ministerio de Salud. ¿Verdad? Y en base a datos poblacionales salvadoreños de la realidad más o menos actual. Entonces, esta herramienta, si el Ministerio de Salud la toma bien, no solo le va a servir para esta pandemia, le va a servir para la planificación a futuro de cómo ver las necesidades de salud que pueda tener la población salvadoreña. Eso es bien importante para no andar improvisando esos recursos. Muy bien, perfecto. Doctor Eduardo Espinosa, el gobierno hizo unas proyecciones semanas atrás de unos escenarios bastante complicados para el país. Y bueno, se vinieron algunos señalamientos y críticas en el sentido de que las cifras presentadas en las proyecciones matemáticas de cómo nos podría ir por cómo le está viendo a los países en el mundo, y de hecho parece ser que el presidente sí le pegó a lo de los Estados Unidos, ¿verdad? Más o menos. Ahora, ¿cómo se puede entender las proyecciones matemáticas gubernamentales en relación a el estudio de FUSADES, cuando dice el estudio que en el peor de los escenarios, en el requerimiento de 60 días, se necesitan 6.557 camas, 16.926 y una brecha de 10.396, camas UCI 238, digo, de los enfermos, ¿verdad? Primero los enfermos, de ahí las camas 238, 1.089 menos 851, médicos generales residentes necesitan 3.587, 2.821 y 766, estoy hablando de los tres escenarios. Intensivistas necesitan 60, 272 en el peor de los escenarios, en el esquema actual 60, en el peor de los escenarios 272 y con una brecha de 213. Enfermeras 4.075 en el escenario actual, en el peor de los escenarios 4.232. Ya intensivistas no tenemos esa cantidad en un peor de los escenarios.
y 272 intensivistas. ¿Cuántos hay en el país, doctor, antes de que le dé la palabra al doctor Espinosa? Menos de 50. Menos de 50. O sea sí. que Diosito nos agarre confesados, ¿verdad? Doctor Espinosa. Sí, efectivamente, el doctor Brizuela lo ha expresado muy claramente, también el doctor Solano. Además, el equipo que se requiere, lo hemos dicho ahí. Adelante, adelante. Se le congeló. Bueno, esperemos recuperar. Por favor, doctor Solano. No, yo quisiera agregar también a esas proyecciones que ha hecho el señor presidente, vean, y que nos las ha presentado a través de las cadenas nacionales. En primer lugar, creo yo de que El Salvador no puede ponerse a comparar con el escenario que está ocurriendo en Estados Unidos, con el que está ocurriendo en Italia, con el que está ocurriendo en España y otros países donde el sistema de salud ha sido sobrepasado. ¿Por qué no lo podemos comparar? Porque estos países con los cuales nos compara el señor presidente no tomaron las medidas que El Salvador tomó de manera temprana, adecuada para la contención de la enfermedad. Entonces nosotros, cuando el señor presidente nos pone ese escenario apocalíptico que se está dando y que es real en los países que no tomaron las medidas adecuadas, no lo podemos tomar, sí. No lo podemos tomar como ejemplo, Josué, ¿vea? Que eso va a suceder en El Salvador irremediablemente. Entonces, significa que no cree en las medidas, el señor presidente, en las medidas que tomó su gabinete de salud ampliado, desconfía de esas medidas. ¿Vea? De tal manera que, en ese sentido, creo yo de que ese escenario que nos presenta, pues no es el escenario que pudiera darse en El Salvador. Ahora bien, es importante que en esta fase, en esta nueva realidad, hagamos mejor las cosas para evitar que se nos vayamos a perder lo que ganamos con las primeras medidas tomadas. Y para lograr eso es importante que el señor presidente se deje ayudar por el comité de expertos de salud. ¿Vea? Y en ese sentido pues pueda tener un mejor impacto para lograr los objetivos que pretende el señor presidente, que son valederos y además son muy buenos, como es proteger la salud del pueblo salvadoreño. Bueno, tenemos de nuevo al doctor. Todavía no. Vámonos a la pausa, pues entonces, porque necesitamos avanzar en las pausas. Ya regresamos para seguir profundizando en esto, porque quiero nada más entender por qué entonces el gobierno hace proyecciones apocalípticas de lo que puede acontecer, tomando a la base de lo que usted está diciendo no es correcto. Pero el gobierno se ha comparado con otros países para decir cómo nos pudiera ir a nosotros aquí. Exacto. Vamos a la pausa.